Muy buenas noches. La Academia Iberoamericana de Ciencia Política y la Política Consultores y Asociados tiene el grato honor de presentar el día de hoy a una de las jóvenes candidatas al Congreso de la República, en nuestro día segmento conocido como Candidatos a la Carta. Y bueno, vamos a tener la oportunidad después de compartir una buena entrevista con ella y conocer su vida profesional, su trayectoria política, las propuestas y proyectos que tiene para la ciudadanía y el Congreso en particular, y un poco más conocer su pensamiento, que es importante. Es para nosotros Natalia Arbildo, candidata por Juntos por el Perú, por Lambayeque, tener esta grata oportunidad que hoy vamos a compartir con Nadia Aburto, que también es nuestra conductora en esta oportunidad, que nos va a acompañar en la entrevista que te vamos a realizar. Buenas noches, Nadia, Carola, unas palabras de bienvenida para ¿Cómo Natalia. estás, Walter? Buenas noches. Muy contenta de acompañarles en este segmento, gracias a la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y también a la Política Asociados y Consultores. Darle la más cordial bienvenida a Natalia Arbildo Pérez, quien es candidata por la región Lambayeque por Juntos por el Perú y va con el número 3. Le damos la más cordial bienvenida y queremos desde ya conocer su trayectoria, que la población también de Lambayeque que se conecta, que está en Lima y la que está también en la distancia, en la misma región Lambayeque, conozca, ¿no?, a esta candidata, sus propuestas, y es importante. Siempre nosotros tratamos de informar a la población adecuadamente para que conozca de la oferta política que tiene y que tome la mejor decisión en estas elecciones del 2021. Bienvenida. Adelante, Natalia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Walter, Nadia, por la invitación, por invitarme a este espacio para conversar. Y bueno, efectivamente estoy candidateando con el número 3 de Juntos por el Perú, por Lambayeque, y pues aquí para conversar sobre política y sobre los temas que me pongan sobre la mesa. Natalia, ¿desde cuándo empieza tu afición por la política? Sabemos que eres abogada de profesión, pero en todo caso empezamos por ese ámbito de tu formación académica para después pasar a la formación política que has tenido o tienes actualmente. Bueno, primero voy a comentar sobre mi formación académica, ¿no? De hecho, yo soy abogada por la Nacional, por la Pedro, que conocemos aquí en Lambayeque, que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, también estuve cursando una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Nacional de Trujillo también, pero por el tema de la campaña la tuve que dejar ahí en reposo hasta poder retomarla, porque es muy complicado sostener ambas responsabilidades a la par, ¿no? Sobre todo porque era sábados y domingos, las clases de la maestría, y sábados y domingos también es día de full campaña, entonces no se podía, así que lo dejé ahí, porque constitucional es un tema también que a mí me apasiona mucho, ¿no? Era, digamos, la rama de derecho que a mí más me llama la atención. Y bueno, también académicamente, de hecho, he sido formada en varios espacios políticos, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, he sido parte y becaria de la Fundación Hans Seidel también, el programa de la Escuela Humanismos, del Instituto Humanista, que era un programa de formación política para líderes del norte. Estuve también fui becaria de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del ESEC, del Jurado Nacional de Elecciones, en el programa de formación de líderes políticos. He sido becaria también del Banco de Desarrollo de América Latina, y he estado involucrada también en lo que fue el modelo de cambio climático. También estuve ahí, y bueno, otras cosas importantes que, bueno, a mí me parecen relevantes compartir y que quizá la población debería conocer. Es uno de, fui embajadora joven por Naciones Unidas, ¿no? En el programa Misión 2030, y recuerdo, y también premiada como protagonista del cambio por la UPC, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, pero más allá del tema de títulos, ¿no? Me mueve mucho, mucho la política. Creo que, o sea, estoy dedicada a este tema desde los 16 años, de manera, digamos, desde el activismo, de manera formal. Pero yo ya tenía esa pasión desde más joven, desde niña en realidad, y casualmente una de las cosas que me acercó justo a la política fue el tema de los grupos que hay de apoyo en el ámbito de la religión, ¿no? Que para muchas personas es una primera puerta de cercanía al trabajo social, ¿no? Y así lo asumí yo. Por ahí empecé en el colegio, en la escuela, estuve en la escuela de liderazgo misionero infantil, recuerdo, y luego fui ya entrando y decantándome por la política.
Y un punto de quiebre ahí fue sin duda el arte, ¿no? Yo me dediqué, hice teatro, oratoria, declamación, y eso también me llevó porque tuve un profesor que siempre nos decía que el arte hay que hacerlo de la mano con cuestionarnos cosas, ¿no? Y ahí empezó, digamos, ya me metí a organizaciones, siempre estaba en movimiento social, de hecho, en las calles, en las marchas, ¿no? ¿no? El movimiento de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el Epulpín, otros espacios también como todo lo que ha sido derechos estudiantiles, ¿no? Pude ser dirigente de mi federación, secretaria de la mujer, y así he ido avanzando, involucrándome siempre en espacios, Muy los que sean interesante lo que nos necesarios. cuentas, Natalia, muy interesante lo que nos refieres, todo lo que hace tu recorrido a través de diferentes organizaciones que te dan una experiencia y una expertise, ¿no? No es una persona que ha nacido de la noche a la mañana y está en causas. Y por eso justamente te quería preguntar, ya que mencionas que has ejercido como en la Secretaría de la Mujer, de un emprendimiento social que tú tuviste, y no sé si es con eso que te dan el premio de agente de cambio, de Quilla Perú, ¿no? Y también tu participación de activismo en los colegios, ¿no? De igualdad. Quería saber un poquito más de ese tema, que nos cuentes brevemente. Sí, de hecho, yo me decanté también por digamos, abordar mucho temas de jóvenes y mujeres, que han sido, digamos, las dos agendas que yo he estado activando fuerte. Y ahí nace el emprendimiento que mencionas, que es un emprendimiento social, ¿no? Que se llama Quilla, que es un programa educativo especializado en derechos humanos e igualdad de género. Y teníamos como dos vertientes, ¿no? La primera era justamente el tema de formación de jóvenes para que estos jóvenes realicen proyectos sociales que impacten a las mujeres. Entonces, esa era nuestra forma de trabajo, y con eso también teníamos programas, por ejemplo, de escuela de formación de liderazgo, escuelas también en los colegios en temas de prevención de la violencia. Y otro ámbito que trabajé mucho, bueno, por ese emprendimiento fue, digamos, la premiación, que fue un logro de todo el equipo que estamos dentro de la organización. Y lo otro fue, bueno, de la Federación Universitaria, que pude elaborar el reglamento contra el hostigamiento sexual en mi universidad, porque no existía ese instrumento normativo, y la SUNEDU también lo requería, ¿no? Y en ese marco, incluso antes de que se dé todo este proceso, de las condiciones básicas de calidad, nos pusimos a hacer un proceso consultivo en torno al tema de la reglamentación de esta temática, ¿no? Y estuvimos ahí. Entonces, eso ha sido básicamente, ¿no? Interesante, Natalia, tu vinculación con el activismo social y más aún lo que mencionas en tu relación entre religión y política, porque sí, a veces la gente piensa que no tienen mucho que ver, sí, y al revés, o sea, ambas los une el bien común. Y es algo interesante que a veces la gente no ve ese detalle, y qué bueno que tú tengas esa perspectiva, en otro caso, esa vocación, ¿no? Eh, pero en tu formación política propiamente, que me interesa saber, ¿de dónde viene ya ese interés por el activismo político propiamente? Y más aún con tu decisión de postular en este caso ya al Congreso de la República, o si has postulado en anteriores oportunidades a algún cargo de elección popular. Sí, yo creo que nosotros, bueno, yo me he hecho desde las calles, ¿no? Ese ha sido el principal activismo que he tenido, digamos, uno de los aspectos fuertes, ¿no? Donde empecé, ¿no? Justamente yo recuerdo que un hito fue el tema del No a Keiko, que muchos jóvenes también nos organizamos, y a partir de ahí fui desde eso, y también luego me decanté por el tema de organizaciones y ser parte de, y para eso fundamos también un emprendimiento, ¿no? Para que pasar justamente del tema de la protesta a espacios formativos de los liderazgos, o los nuevos liderazgos que queremos ver en nuestra región y en todo el país, ¿no? Entonces, esa ha sido una de nuestras principales apuestas, y creo que eso es lo que, digamos, el hito importante. Y luego yo me involucré en partido político, específicamente cuando Verónica fue candidata a la presidencia. Fuimos uno de los grupos que impulsó su candidatura a nivel nacional antes de que ella sea electa, pues, como candidata presidencial, porque si recuerdan, había unas elecciones abiertas y ciudadanas, y en el cual se estaban disputando justamente la presidencia, y movimos muchísimas cosas, muchos jóvenes acá también, para que Verónica pueda ser candidata presidencial, ¿no? Y a partir de ahí me enrolé en la política. De hecho, fue uno de los aspectos que me movió mucho a dar ese cruce de los planos de organizaciones hacia un partido político, con todo lo que implica, ¿no? Porque en realidad hay todo un estigma hacia la participación en los partidos por toda la corrupción que vemos y todo
la situación que vemos en nuestro país, que con justa razón muchos no queremos o no quieren estar en política, en partido específicamente, pero tomé esa decisión por eso, ¿no? Porque vi una alternativa política, yo soy una persona de izquierda, no es un secreto para nadie, y vi en Vero en ese momento a una persona que encarnaba los ideales que nosotros estábamos apostando y nos enrolamos pues a ser parte de la militancia partidaria, ¿no? Y ahí construí, pues fui recuerdo presidenta de la comisión que hizo el Congreso Fundacional aquí en Lambayeque, ¿no? De ese momento lo que fue el Frente Amplio, y fue una experiencia muy hermosa en realidad, de bastante crecimiento político también, porque recuerdo que ahí tenía, ¿cuántos? Creo que 19 años, 20 años, algo por ahí, y realmente la conducción de una asamblea siendo mujer joven, así inmensa, recuerdo que fue una asamblea grandísima, fueron algo de 500 personas que creían en esa apuesta colectiva, creo que eso es un punto de más, ¿no? Yo parteaguas en realidad en todas las experiencias de las mujeres que hace poco estaba conversando, ¿no? La experiencia de una mujer en política y una mujer joven tiene muchísimas cosas por ahí que hablar, que seguramente ya las hablaremos más adelante. Sí, justo retomando el tema de que tú eres una chica contestataria, que te ha gustado el activismo social, luego entras al activismo político, que ya estás militando en el partido de Verónica Mendoza. Y bueno, has tenido unas voces fuertes y claras y declaraciones en algunos medios de comunicación respecto a las últimas incidencias que han pasado en el tema de la crisis política que se ha dado a raíz del tema del vacuna gate, ¿no es cierto? Muchos personajes, figuras públicas y con algún cargo público han participado en una vacunación de una forma que no es la más correcta, y tú te has referido directamente a Alejandro Aguinaga, ¿no? Has tenido algunas declaraciones, cuéntanos un poco de aquello y cuáles son tus impresiones respecto a este actuar de este grupo de personas que están en algunos cargos, son funcionarios. Bueno, yo creo que es bastante lamentable lo que ha pasado, ¿no? Es una vergüenza en realidad. Ver a más de 400 vacunados, entre ellos pues malos empresarios, mafiosos, también ver a ex autoridades o autoridades políticas involucradas en una vacunación clandestina, el calladito, el oscurito, y que encima de eso pretenden postular nuevamente un cargo de elección popular, mientras la gente ahora lo que está pasando es que para nadie es secreto y todos lo sabemos, ¿no? Están lo de las camas UCIs, el oxígeno que es casero, el balón de oxígeno sube, las clínicas privadas que nos sacan los ojos, ¿no? Y a pesar de eso, pues hay una clase política enquistada con estas prácticas que se vacunan ahí, ¿no? En silencio, y es bastante lamentable. Y yo me referí, sí, al señor Alejandro Aguinaga, que es candidato por Fuerza Popular, que debería renunciar a su candidatura, porque más allá de un tema legal, yo creo que hay un tema ético, un tema moral, ¿no? De por medio. No puedes pretender postular hacia un cargo de elección si mínimamente no tienes un respeto hacia lo que está viviendo nuestro país y viviendo también nuestra región. Entonces, estamos y exigimos eso, y lo hemos dicho también en los espacios que estuvimos en ese momento, pero también, por ejemplo, la participación, yo cuestiono, ¿no? De Martín Vizcarra, ¿no? Que a esas alturas está bastante deslegitimado, con un escándalo que da vergüenza, y creo que por lo menos los políticos tradicionales deberían hacer por primera vez una cosa decente en su vida, y es eso, ¿no? Yo creo que ¿Qué sanción renunciar tendrías a sus para candidatos. Martín Vizcarra? ¿Qué sanción tú pensarías que sería la idónea para Martín Vizcarra? ¿La incapacidad moral? Bueno, ahí hay varios tipos de sanción, ¿no? Lo primero y lo que nosotros estamos exigiendo es justamente el tema de la renuncia, ¿no? Que él debería renunciar a su candidatura. Realmente está sumergido en tantos escándalos y pocas cosas turbias, que lo mínimo que merece la población por un respeto es no contar con ese tipo de candidatos, ¿no? Lo primero. Y lo segundo es obviamente que ya se verá en el plano penal, ¿no? Justamente el tema de, por ejemplo, negociación incompatible, ¿no? En este caso. Y entonces yo creo que se tienen que hacer las investigaciones necesarias, y también claramente, ¿no? Conversar acerca de estos temas, yo creo, trae cierta situación. A veces algunos dirán, no, ¿cómo va a renunciar? Va contra la democracia, ¿no? Y es algo que nos han planteado nosotros en torno a las declaraciones que hicimos, pero francamente a mí me parece que esa actuación es algo miserable, ¿no? Y no tengo Eh, otra palabra como definirla. sí, Natalia,
la crisis política que atraviesa el Perú, que no es de ahorita, ya es un proceso que lo tenemos por décadas, a pesar de un relativo crecimiento económico, eh, pero que finalmente vemos que al final todo era una cáscara, porque hemos vuelto a nuestra realidad. Definitivamente ha perjudicado no solamente el desarrollo político, social, económico del país, sino fundamentalmente a la institucionalidad. Entonces, mi pregunta va por el tema de la institucionalidad, que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? En este caso, tú estás trabajando políticamente y ideológicamente con Verónica Mendoza, y sin embargo, a Verónica también sufrido críticas muy fuertes, porque también ha pertenecido a un momento al partido de Iván Humala, ha estado parte en el gobierno ahí, entonces ha tenido cuestionamientos hasta que finalmente ha formado su propia organización política, ¿no? Esa parte, por ejemplo, ¿cómo la procesas tú que eres joven y realmente vienes con aires de renovación y eso es importante? Y sin embargo, a veces los referentes no son necesariamente lo mismo. ¿Cómo te defines desde ese ámbito? Bueno, si yo entro a militar, digamos también a la izquierda, fue porque yo he visto una voluntad y un ánimo de no blindar a nadie, ¿no? Y de que se tengan que dar las investigaciones de los casos que se tengan que dar. En el caso específico de Verónica, sí, de hecho hay cuestionamientos, ¿no? Pero yo puedo dar fe además de que ella es una persona honesta, honrada. Y en el tema, pues, de las acusaciones que le hacen son acusaciones que no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Es una de las pocas candidatas que no tiene una sentencia, ¿no? Que no está involucrada en esos escándalos, ¿no? Hay un refrito de las agendas que lo metió por ahí la señora Chicho Valenzuela, me parece, ¿no? Y ahora mismo que también ha habido toda una situación de querer forzar una exclusión ante los órganos electorales, pero yo creo que de guerra sucia no pasa, ¿no? Ella ha sido llamada en calidad de testigo, por ejemplo, ¿no? Eso es un cuestionamiento fuerte, que es un primer refrito, y un segundo refrito que es, bueno, el tema de Ollanta, ¿no? Que en su momento representó una alternativa para muchas fuerzas progresistas, pero que luego, pues, lamentablemente se choqueó esa situación, ¿no? Y eso también lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces ella participó y fue una de las primeras también en renunciar, ¿no? A la bancada, ¿no? Y a renunciar al partido. Entonces, yo creo que por esas credenciales, además, yo me decanto por apostar por Vero en esas elecciones, y más que por Vero, porque en realidad yo no milito por una persona, yo milito por un programa, por ideas, por ideales, ¿no? Y yo me identifico hacia la izquierda progresista, hacia fuerzas políticas que quieran plantear los cambios de fondo, más allá de las individualidades. Creo que yo me decanto y soy una persona, soy una mujer también de partido, ¿no? Militante, que es parte de todo un programa, además, y de propuestas claras y concretas para el país, y de cómo también entendemos que debe ser nuestra sociedad, ¿no? Y eso es, digamos, el centro de mi militancia, y eso me guía además, ¿no? Yo creo que hay un tema, lo que tú mencionabas, del tema de la renovación política, y sí, efectivamente yo creo que, y siento, que más bien la izquierda y la ala progresista ha sido un espacio bastante interesante para la renovación, ¿no? Yo he visto de cerca cómo es que hay personas que del activismo pasaron hacia la militancia partidaria, y justamente fue en todo este proceso de las anteriores elecciones, y cómo van madurando los cuadros políticos, cómo hay personas jóvenes que van creciendo, van madurando su apuesta y van además ofreciendo alternativa bastante valiente y seria hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces eso es algo de lo que yo puedo estar orgullosa, que estoy del lado de correcto de la historia, porque realmente veo que hay una promoción de los nuevos liderazgos y este recambio que queremos. Natalia, vamos a volver con ese tema político en la última parte también de la entrevista, pero ahora quisiéramos entrar un poco al tema de las propuestas, de cuáles son tus propuestas o proyectos o anteproyectos que a veces llamamos respecto a tu performance ahora como candidata al Congreso, y si llegaras a ser congresista, ¿qué temas serían los temas fuertes que propondrías para trabajar en la agenda legislativa? Sí, para nosotros tenemos una agenda muy importante que justamente deviene del ámbito que yo he trabajado por muchos años, que es el tema de la agenda joven. Si algo debería yo resumir de una de las demandas más fuertes que tenemos, es el tema de la agenda joven.
se habla de los jóvenes desde afuera, ¿no? Pero nunca permiten que nosotros seamos las personas que alcemos la voz y demos las propuestas. Todos nos dan la palmadita en el hombro, muy bien, la generación del Bicentenario, muy bien, digamos, la generación que se bajó a la ley Pulpín, pero nadie está legislando a favor de nosotros y poniéndonos en el centro. Y nosotros ahí lo que queremos es que haya una agenda joven, y una primera propuesta que tenemos es la ley de chamba segura para jóvenes. Ahí hay una realidad. El 40% de jóvenes de Lambayeque que egresa de la universidad no consigue trabajo. Y Lambayeque es la tercera región de más alto índice de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. Entonces, razones sobran para legislar a favor de los jóvenes, y nosotros a través de esta ley de chamba segura para jóvenes, en resumidas cuentas, lo que trata es justamente de una cuota que permita, digamos que hay una cuota de un 20%, que permita a todas las entidades del Estado y empresas que estén obligadas a contratar a un mínimo de 20% de jóvenes profesionales y no profesionales entre los 18 y 29 años de edad. Esto para evitar que haya situaciones que se repiten muchísimo a nivel de los jóvenes, que cuando salimos de la universidad o alguna institución educativa vamos a tocar una puerta y nos dicen ya experiencia 3 años, y vas a todos lados y te dicen lo mismo y nunca hay una salida clara a ello. Entonces estamos proponiendo esta ley de chamba segura, que además debe ir acompañada de otras medidas como, por ejemplo, capacitación, derechos para los jóvenes, que en este caso también el tema de la convalidación de las prácticas profesionales, pero profesionales como experiencia laboral, y creemos que debe haber un debate en torno al trabajo joven, que hoy por hoy en pandemia, de hecho los jóvenes han sido un sector de los más golpeados, pero de los más olvidados también, ¿no? Nosotros somos una generación que no conoce la seguridad social, que no conoce la estabilidad laboral, que no conoce absolutamente nada, porque los jóvenes de ahora lo que estamos haciendo es viviendo con trabajos temporales, con cachuelos por ahí, y creemos de que sí, hay una gran ausencia y nosotros vamos a hacer eso para mejorar la vida de los jóvenes y de sus familias también. Bien, muy interesante la propuesta que tú estás mencionando. Este sector precisamente de los jóvenes ha sido, como tú bien mencionas, golpeado durante este contexto de emergencia sanitaria. Pero también hay otro sector importante, que es el tema de las mujeres y el trabajo doméstico, que es poco reconocido, y precisamente en este contexto se han dado muchas situaciones de violencia, se ha visibilizado, ¿no? Las cifras han aumentado y en pandemia pues muchas han tenido que vivir con su agresor. ¿Qué propuesta tú tienes para esta población vulnerable para que pueda salir de ese ciclo de la violencia? Sí, en este caso justamente hay un tema con las mujeres, un tema pendiente, ¿no? Y creo que es una deuda de nuestro país con las mujeres, ¿no? 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, y por eso tenemos que prestar especial atención a esta agenda. Yo lo que he mencionado también es que siento de que hay una arremetida de algunos sectores que antiderechos, que lo que quieren es que este tema no se toque, decir que no hay una violencia específica contra las mujeres, lo cual es totalmente falso, porque vas a revisar las cifras además, y de invisibilizar un poco toda esta agenda, ¿no? Y todas nuestras demandas. Nosotros desde Juntos por el Perú, que no queremos ponernos de costadito, decir esto no existe, sabemos que existe, y hay que hacer lo que sea necesario para que las mujeres tengan una calidad de vida digna. Entonces, nosotros estamos proponiendo, primero, justamente desde nuestra candidatura, que haya créditos para las mujeres, le hemos llamado la ley de empoderamiento para las mujeres, porque el trabajo en el hogar también es trabajo, ¿no? Y hay que ser conscientes, ¿no? Las mujeres trabajamos, ya sea en la oficina, trabajamos vendiendo la ropa quizá en el mercado, trabajamos también en la casa. Entonces no puede ser que el no tener boletas de pago, en el caso de aquellas mujeres que se dedican enteramente al hogar, boletas de pago, recibo por honorarios, les impida, por ejemplo, acceder a un crédito, ¿no? Nosotros que hemos caminado bastante en estos días, reuniéndonos sobre todo con mujeres que son jefas de hogar, nos expresan esta molestia, ¿no? De que no pueden acceder a ningún tipo de crédito, porque obviamente no tienen historial crediticio, ¿no? A fin de iniciar sus propios negocios, mejorar el estilo de vida de ella y sus familias. Entonces nosotros estamos proponiendo que esto no sea un impedimento y que tengan preferencia de los bancos en obtención de préstamos para la iniciación de sus propios emprendimientos, ¿no? Y que esto sea también a una baja tasa de interés. Entonces nosotros confiamos en las mujeres lambayecanas. Y creemos que se tiene que hacer una legislación también a favor de ellas. Eso es lo primero para las mujeres.
Y también hay otro punto que nosotros consideramos sumamente importante que quizá no ha sido tomado en cuenta y es justamente el tema de las guarderías, ¿no? Nos hemos reunido también con mujeres sindicalistas y nos comentaban de que muchas madres quieren trabajar, ¿no? Pero no lo hacen muchas veces porque, o cuando van, lo hacen con temor porque no tienen un lugar donde dejar a sus bebés, ¿no? Y ¿Cuál las sería valientes lo nuevo, mujeres. Natalia, en ese aspecto? ¿Qué parte sería lo nuevo? Porque también tenemos un programa social que es Cuna Más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, no sé, de alguna manera lo articularías con ese programa del gobierno existente? Sí, por supuesto. Justo ahí también quería mencionar eso y ya también me hace el pase para poder hacerlo, ¿no? Sí, claramente tiene que ser, hay un programa, somos conscientes, pero este programa no llega a todas partes y generalmente lo que está restringido o digamos focalizado a zonas de situación de pobreza, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando es no disociarnos, sino más bien complementarlo en una ley nacional de guarderías y poder, digamos, articularlo, ¿no? Para que todas las madres tengan un espacio seguro, de cuidado profesional, por ejemplo, y totalmente gratuito, donde puedan dejar a sus hijos también mientras trabajan. Entonces, esa es, digamos, ahí para responder un poco tu pregunta. Y creemos pues que hay una agenda mujer, además, que está bastante pendiente, aparte de lo que yo he mencionado. Sabemos que la violencia de género continúa en aumento, si bien entramos en una pandemia, la situación de la pandemia no ha hecho de que la violencia se detenga, ¿no? Y el espacio doméstico muchas veces es el principal lugar donde ocurre la violencia física, sexual, psicológica. Y una de las propuestas, además, de Juntos por el Perú, claramente que es del plan de gobierno, desde el Ejecutivo, lo que planteamos es que pueda masificarse lo que son las casas refugio, que soy consciente que además existe una ley, pero que también se pueda hacer, ¿no? Porque sí hay un documento, hay una ley además que habilita, pero lo ideal es que puedan abrirse más espacios de refugio para que las mujeres tengan a dónde acudir, porque yo acompañé algunos casos de violencia también en el ejercicio de las labores que yo les había comentado, y lo que sucede es que muchas mujeres quieren salir de casa, pero no tienen a dónde ir, porque generalmente en el círculo de violencia ustedes saben que hay una etapa de aislamiento, donde lo que sucede es que se quedan sin círculo cercano, ¿no? Que es una de las formas o las expresiones de la violencia, ¿no? Y las casas de refugio son ideal para eso, y que haya una integración además a un programa de acompañamiento integral. Natalia, tus comentarios, tus propuestas me generan una preocupación. ¿En qué sentido? Que tiene que ver un poco con el rol del Estado, ¿no? El papel que cumple el Estado respecto al desarrollo de la economía, y eso es algo que a veces no se tiene claro. Yo entiendo que la propuesta que tú tienes tiene que ver con la propuesta en su conjunto del partido con el cual postulas, y ahí me genera el tema del populismo. Entiendo que muchas de las propuestas que estás planteando tienen que ver con el trabajo social, pero no muchas corresponden al Congreso, a eso voy, sino al desarrollo de políticas públicas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque es parte de esa función, porque para eso están los roles entre instituciones. Y sí me preocupa en este caso que buenas iniciativas que tengas puedan caer en saco roto en el tema del Parlamento, porque los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto. Y entonces muchas de estas propuestas sí tienen que ver con el Ejecutivo, o en muchos casos con el papel también que cumplen los gobiernos regionales y locales. Y entonces, porque en este ámbito sí creo que amerita una reflexión mayor, porque en todo caso, el ciudadano que escucha las propuestas de ese tipo, que se suenan muy interesantes, lo puedan ver simplemente como una oferta electoral bonita, atractiva en ese sentido, porque claro, hay un beneficio hacia un sector de la sociedad, pero que de repente en la práctica no se ejecute. O sea, pongamos el caso que no gane Verónica y que tú seas parlamentario y que bueno fuera, entonces, y no puedas cumplir con eso, porque no está dentro de las propias funciones del Congreso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, me gustaría más bien consultarte cuál propuesta de la que he expuesto no tiene que ver con las labores del Congreso, ¿no? No, o sea, me refiero a que tenga que ver con iniciativa de gasto, o sea, porque ahí tendría que coordinar con el Ejecutivo, porque ahí encontramos un problema en la propia estructura de la norma, en la exposición de motivos, donde tenga que ver cuánto implica todo eso, el tema de los jóvenes, por ejemplo, la incorporación de los jóvenes al Estado. Hay una burocracia que tenemos nosotros,
Y entonces eso amerita un análisis precisamente de la burocracia en el Perú, donde para que ingrese más gente al aparato estatal, también involucra saber cuál es el movimiento interno que hay al interior. Entonces, por eso decía, eso es parte también del trabajo del Ejecutivo. Por mencionar otros temas, porque yo reconozco las buenas intenciones, pero hay todo un engranaje de ese tipo, ¿no? Genial, Walter, pero en realidad no solamente son buenas intenciones, ¿no? El tema de las cuotas para empleo, por ejemplo, no es algo que sea inviable o que no sea, digamos, una función que puede proponer un congresista. O sea, ya hay iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, el tema de las cuotas laborales para personas con discapacidad, ¿no? La ley 29973 del 5% en el sector público y 3%, por ejemplo, en el sector privado, ¿no? Que superen los 50 empleados. Entonces, no es una cuestión que sea inviable y que no sea parte de las funciones del Congreso, porque lo es, y también las cuotas del empleo ya existen, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto y emplear un término populista, pues me parece como que un poco excesivo e injusto en realidad, porque el populismo es el término que utilizan las élites para las propuestas que no les gustan o no les favorecen. En todo caso, para nosotros hemos puesto, y las propuestas que las hemos analizado, de hecho, son parte de una propuesta política que en realidad nos ha costado y lo hemos hecho con un equipo serio, multidisciplinario, que hemos elaborado y validado todas las propuestas. Entonces, yo no creo que la cuota de empleo joven sea una propuesta que no sea viable, dado que también ya existe cuotas, por ejemplo, para personas con discapacidad. Entonces, no le veo mucho por la inviabilidad, pero de todas maneras agradezco tu comentario. Bueno, en todo caso, no lo decía populista por el sentido peyorativo, porque hay populismo de derecha y de izquierda, entonces, además parte de una corriente ideológica que se asimila en el sistema, ¿no? Que en esa parte. Ya que hablemos de cuotas, Natalia, ¿tú qué opinas de lo que es la cuota para la población LGTBIQ? Ya que tú también manejas el tema de lo que es el enfoque de género, ¿no? Y también hemos tenido recientemente pues aprobaciones positivas para las mujeres, ¿no? En la ley de paridad y alternancia. Pero ¿tú crees que el Perú está preparado para este tipo de cuotas en el Congreso, dada la forma o el machismo que existe en el Perú? ¿Me hablas del tema específico de la participación política? Sí, justamente porque, bueno, son un colectivo que también en algún momento están reclamando su participación, ¿no? En política. Mira, justamente el tema de la cuota de género, específicamente para el caso de las mujeres, yo estoy totalmente a favor de las cuotas, porque son entendidas como mecanismos afirmativos, además, que permiten un poco igualar la cancha ahí donde hay desigualdades, ¿no? Yo he sido una, digamos, defensora del tema de la cuota de género en el caso de las mujeres, y en el tema de la cuota LGTB, sinceramente no sabría decirte, no he escuchado que hasta ahora esa sea una demanda del movimiento LGTB, ¿no? Yo que me he podido reunir con algunas personas que son dirigentes, yo he sentido más bien que la preocupación de ellos ahora va por el lado de que no los maten, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los crímenes de odio, ¿no? De que se puede incluir una tipificación específica para eso, ¿no? Están con la agenda también del matrimonio igualitario. Yo por ese lado te diría eso, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que hay que recoger las demandas, y si esa es una demanda, habría que recogerla particularmente en las reuniones que he tenido. No he escuchado específicamente de que ahora mismo están demandando una cuota de participación política LGTB. No me puedo estar equivocando, pero del plano Lo decía real que yo porque me he ayer, reunido, claro, ayer es eso. conversábamos con Susel Paredes y, bueno, indicaba una cifra que ahorita no recuerdo el número exacto, pero que hay una población que también en algún momento, pues, está en participación política, ¿no? Y era solamente recoger tu impresión al respecto. Bueno, ahora sí, como ya nos apremia el tiempo, vamos a pasar a la pregunta. Son preguntas rápidas, tipo ping-pong, para aligerar ya esta entrevista que, bueno, ha tenido sus matices. Así que como toda entrevista política, ¿no? Más bien vamos a pasar a una parte un poco más dinámica y alegre. Adelante, Walter. Sí, estas son un ping-pong, Natalia, de preguntas, o sea, palabra y una respuesta con otra palabra, ¿no? A ver, Vizcarra. Mentiroso. Verónica Mendoza. Nuestra figura presidencial. Igualdad de género. Una de las agendas que me apasiona. La política.
Creo que es una de las cosas que, no sé, una razón de mi existencia, creo. Socialismo, Un sistema económico que yo defiendo. adelante, Nadia. Maduro, No es de mi agrado, Maduro. Sendero Luminoso, Totalmente despreciable. Quilla, Nada, algo que, organización que yo amo mucho y que espero siga trascendiendo. Cuarentena, Desigualdad. Sagasti, Creo que lo mismo de siempre. Vacuna, Para todos y no solo para los privilegiados. El Perú, El país que queremos ver muy grande y donde todos podamos soñar con un mejor futuro. congresistas, congresista, mira. Ah, ya se turnaron, y coincidieron. Bueno, hay una clase política tradicional. bueno. Bueno, Esas son las impresiones, ¿no? qué bueno, Natalia. Está sincronizado los dos. Qué bueno que reconocemos tu buena formación, es importante, y son los ciudadanos finalmente los que tienen que elegir a nuestros representantes, ¿no? Criticamos a los políticos, criticamos a las instituciones, pero también los ciudadanos tienen parte que ver en eso. Tenemos una variedad de candidatos, de partidos políticos, y tenemos precisamente esa posibilidad de programas como el nuestro, de entrevistar a personas, de candidatos como tú, Natalia, que pueden decir su punto de vista, sus propuestas, y también conocer su trayectoria, porque al político hay que conocerlo, digamos, por dentro y por fuera, pero fundamentalmente las propuestas que tienen para el país. Y creo que eso es algo que nosotros rescatamos de las personas que venimos entrevistando, y en este caso particular, Natalia, que siendo tú muy joven, te has preparado para la política, y finalmente son los ciudadanos los que tienen la oportunidad de elegir en esta próxima oportunidad. Así que te dejamos las últimas palabras, Natalia, para que te despidas. Genial, muchas gracias Walter, Nadia y a su espacio también por permitir que yo pueda estar aquí el día de hoy. De hecho, mis ideas pueden gustar o no pueden gustar, pero siempre van a tener la garantía que vamos a decir las cosas como son y la verdad sobre todo. Y creo que aquí tenemos una opción valiente y sobre todo una opción chamba, que de llegar al Congreso y que estamos seguros que vamos a ganar, vamos a hacer un trabajo de todas, un trabajo metidos hasta el final en todas las agendas y demandas que ahora estamos recogiendo y tengan la seguridad de ello. Somos una candidatura que no ofrece promesas, sino en realidad garantías de poder trabajar y hacerlo bien. Bueno, voy con el número 3 de Juntos por el Perú, la JP. Tenía que ser mi cherry final. Así que marcando la JP y escribiendo el 3. Muy bien, Natalia, te agradecemos por estar en este espacio. La verdad, Candidatos a la Carta se convierte en una opción para que la gente y la ciudadanía que nos escucha, y los jóvenes sobre todo, que están en redes sociales presentes todo el tiempo, pues se empoderen y tomen una buena decisión, tomen la mejor decisión para tener representantes que valgan la pena, que los representen a ellos, que sean su voz en el Congreso y que hagan pues justicia social en el Perú también, ¿no? Que hagan lo que se tiene que hacer, y que ya se deje de tantas cosas lo que está sucediendo, estas últimas acciones que hemos visto, ¿no? En este contexto todavía pandémico, en que necesitamos más bien gente con más valores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es cierto, Natalia, lo que buscamos nosotros también es una renovación política, no solamente de nombres, ¿no? Sino también de personas y de corrientes de pensamiento, que creo que es importante para nuestro país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado en esta oportunidad, y el día de mañana seguiremos con nuestro programa Candidatos a la Carta. Muchas gracias, Natalia, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Un saludo y éxitos también. Ok, gracias. Gracias.